Muy buenas a todos. Gracias por invitarme a compartir alguna experiencia de mi vida misionera. Primero les comparto algo de cómo fue mi llamada, sobre todo porque yo nunca me había puesto la pregunta, ni me había inquietado, ni había dicho que quería ser misionera. Ya era hermana religiosa, hija de María Auxiliadora, tenía 3 años o empezaba el tercer año de vida religiosa, tenía 23, 24 años y un día hablando con mis hermanas me preguntaban ellas para conocerme más todavía y ver un poco la distribución del trabajo, los roles a realizar en la comunidad. Yo les dije que estaba dispuesta a hacer lo que sea, trabajar con los grupos apostólicos, tener clases, todo lo que fuera. Y yo dije, las misiones no, eso es lo único. Eso fue como al mediodía. Pasó toda la tarde yo con la inquietud y el deseo de poder retirarme, de poder orar y preguntarle al Señor por qué. Y preguntarme a mí misma sobre todo por qué yo dije que las misiones no. Ese día en la noche no dormí. Todo lo que leía me hablaba de las misiones. Trataba de distraerme, de quitarme eso de la cabeza. Cogía un libro, lo abría así, hablaba de las misiones. Cogí una de las cartas que nos escriben nuestras superioras cada mes, hablaba de las misiones. Bueno, ese día fue algo, esa noche fue algo extraordinario para mí. Ahí entendí que quizás el Señor me estaba haciendo un llamado. Para mí ese fue el día del llamado a mi vocación misionera. Y de ahí ya empecé el proceso de petición para irme a las misiones. En nuestra congregación, en nuestro Instituto Religioso de las Hijas de María Auxiliadora, no es automático. La que quiere ir a misión adyentes, o sea, fuera de su país o de su inspectoría, tiene que hacer una petición al consejo de la inspectoría de la zona y luego ellas la envían a la Madre General. Para mí fue una gracia de Dios, un regalo. En ese periodo de cuando yo puse ya la petición a estar en Roma preparándome para las misiones, empezaron las tentaciones. Una de las tentaciones era que para mí las misioneras y los misioneros eran personas extraordinarias y yo me veía, como decimos en Costa Rica, como un chico, o sea, parado a la par de esas grandes personas. Yo era como una hormiguita. Y empecé a desanimarme y a decir que tal vez no, que tal vez eso no era para mí, que me falta eso, que me falta lo otro, y empecé yo, como yo digo, a verme el ombligo. Hasta que un día en oración también, me recuerdo que fue a la Virgencita, fue como si ella me hiciera entender que el camino mío y el camino del cristiano es semejante a veces en ciertas circunstancias como esos alpinistas. Yo ni sabía que era, ni había hecho experiencia de alpinismo, pero uno lo ve en las películas. Y la Virgencita me hacía entender, cuando uno hace alpinismo hay que mirar para arriba, no hay que mirar hacia abajo, porque si uno mira hacia abajo corre el riesgo de marearse, de caerse, de tener miedo, y entonces hay que mirar hacia arriba. La mirada fija en Jesús, porque es Él el que te llamó. Claramente ahí es recordarme esa frase del Evangelio, para mí fue genial, porque no me habéis escogido vosotros a mí, fui yo el que los escogí. Así que yo dije, Jesús, que se las arregle. Si Él me escogió, pues ahí voy. Y así yo me fui de misionera. Tuve la dicha, después de una preparación en Roma, y me mandaron después en Bélgica para aprender bien el francés, porque la zona donde fui, en África del Oeste, la mayoría de los países, o al menos donde nosotras estábamos presentes, eran países de lengua francesa, la lengua nacional, porque ellos tienen muchísimas lenguas. Y entonces, después de Bélgica, entonces, donde aprendí francés, llegué a la primera comunidad de mi inspectoría en África del Oeste, en Togo. Togo, que es un pequeño país, tan pequeño como Costa Rica, y ahí estuve en la capital, en Lomé.
Llegué a un momento que era muy difícil políticamente hablando, había muchas revueltas, la situación era muy insegura, pero yo estaba como si estaba en el cielo, yo todo decía, qué lindo, ay, qué lindo. Las hermanas se morían de risa, porque decían, ay, Victoria, hasta esa situación usted dice, ay, qué lindo. Por decir, yo estaba tan emocionada. Una cosa curiosa allí en Lomé, que la gente es súper linda, súper acogedora, de mucha pobreza también y de muchas, también digo yo, injusticias sociales, porque para estudiar, para la salud y para el transporte, tantas cosas que todavía se pueden mejorar. Esto hace ya 30 años, ¿verdad? Cuando yo llegué de misionera. En todo caso, me impresionaban los niños. La primera actividad que tuve, nosotros la llamamos oratorio, son actividades recreativas, culturales, de evangelización también, pero en forma de educación no formal. Y allí los niños me preguntaron así de golpe y porrazo, ¿usted qué día nació? Y yo ni siquiera sabía, después me fijé y en el acta de nacimiento yo nací un lunes, pero yo ahí les dije miércoles. Ah, bueno, pues usted se va a llamar Acubi. Y ese fue mi bautizo en este barrio pobre de Lomé que se llama Blogame. Allí, por ejemplo, la gente me dice Sista Acubi, Sor Acubi. Acubi son uno de los nombres que dan a las mujeres, a las niñas que nacen los miércoles. Es muy curioso porque ellos tienen esa tradición, según el día del nacimiento, en la semana, tienen nombres distintos para los hombres y las mujeres. Incluso durante las misas para la colecta final llaman por día de la semana, entonces esas misas duran como 4 horas, pero son muy alegres, muy entusiastas. En Lomé me di cuenta, allí compartiendo con la gente, empecé a darme cuenta de una cosa, que ser misionero no es solo ir a hacer cosas. Claro, uno quiere hacer mucho bien para toda esa gente, alfabetización, evangelización, catequesis, acompañamiento, escucha, todo, uno lo quiere hacer todo, ¿verdad? Pero me di cuenta con la experiencia y aproximándome a las personas que es mucho más importante no tanto lo que uno hace, sino cómo lo hace, o sea, la relación que establece. En la pragmática de la comunicación se dice que no se puede no comunicar. Entonces, cuando la gente ve que uno está contento, que uno está feliz, que uno aprende a comer las comiditas de ellos, que uno aprende a decir alguna palabrita en su lengua, que quiere aprender su idioma y se esfuerza, todo eso para ellos ya es un gesto de que uno está feliz en medio de ellos. Y eso ya es un primer paso para la evangelización. Otro aspecto que me ayudó a mí en acercarme a la gente era una cosa que mi mamá la juzgaba como un criterio de no tener vocación. Cuando yo era joven, mi mamá me decía, usted no tiene vocación porque es dormilona, no se levanta temprano, es vanidosa y tercero, le gusta bailar. Y las monjas se levantan temprano, no son vanidosas y nunca bailan. Y yo llegué a África y qué vi yo en las misas, en los recreos, bastaba cualquier cosa, ya estaban haciendo ritmos, música y se empezaban a bailar. Y yo empezaba a ver a la gente y yo decía, ese pasito yo puedo, claro, no igualito como ellos, pero más o menos. Y ya empezaba yo a moverme, a ponerme con ellos, a entrar en los círculos que ellos hacen. Y para mí fue eso como la llave de abrir los corazones de la gente. Son cosas pequeñas, tal vez insignificantes, pero para la gente humilde significa que tú eres o tú quieres ser uno de ellos, que tú estás contento allí. De Togo, que fue solo unos meses, porque era para conocer a la superiora de la zona, un poco a las hermanas, ya me destinaron a mi primera misión, así como para el trabajo pastoral, que era en un pueblito muy humilde que se llama Tuba. Este pueblito se encuentra en Malí, un gran país que ahora está pasando por momentos muy difíciles también de inestabilidad.
y con gente preciosa, unos pueblos muy, pero muy pobres, con poquísimas estructuras. En este pueblo nuestras hermanas tienen un dispensario médico y trabajamos en la escuela del lugar, en la catequesis. La catequesis no es como nosotros nos lo imaginamos, sino que en ciertas épocas, porque estas personas son agricultores, entonces cuando hay época de lluvia no se piensa en otra cosa que en sembrar, porque de esa cosecha van a vivir el resto del año. La mayoría de los meses es seco, sin lluvias. Entonces los campamentos de catequesis se hacen durante el periodo seco, y entonces ya los que quieren hacer un camino de los diferentes pueblitos de la parroquia vienen a la parroquia y duermen, pasan 3, 4 semanas con cursos intensivos, actividades varias. Y la catequesis se hace en la propia lengua. A nosotros nos tocaba formar los catequistas que formaban los catecúmenos. En todo caso, una cosa me llamó la atención allí en Tuba, muchas, pero una de las cosas era que la capilla era como muy abierta, ¿no? Con bloques así, pero de esos que tienen huequitos, ¿verdad? Como de decoración. Y estábamos en misa en unos banquitos bajísimos, porque es la cultura de ellos. Y yo veía como ojos que nos miraban por los huequitos de los bloques, así por las paredes. Y le digo yo a una hermana, ¿quiénes son esos? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no entran? Dice, no, esos son los simpatizantes. Ellos iban a ver la cosa. Así empezaban, viéndonos en las procesiones o en las actividades que hacíamos. Después ya se acercaban más adentro. Después ya pedían que les explicaran por qué esto, por qué lo otro, por qué aquí, por qué allá. Las cosas del Evangelio, sobre todo de la palabra de Dios, los ritos, y poco a poco se iban acercando hasta que ya pedían hacer un camino para conocer más nuestra fe. Otro aspecto, una gran alegría que tuve allí en Tuba, en Malí, fue que ahí hice mis votos perpetuos en la lengua Buá, que es la lengua de ellos. Por ejemplo, un saludo de ellos: buenos días, Mahimbiu, Fomu, Osiare, Osia, Odumacere, Odumacere, Ochojere, Ochojere. Hacen un montón de saludos. Ahí yo le dije, buenos días, ¿cómo estás? ¿Durmió bien? ¿Está con buena salud? Y después empiezan a preguntar si su papá está bien, si su mamá está bien, etcétera. Un sinfín de saludos, que eso indica mucho que es una cultura de relación, de relación. Allí en Malí me encantó eso, que la gente en su humildad, en su sencillez, tenían una sabiduría tan grande, a través de proverbios, a través de cuentos, transmitían valores a sus hijos, que era cosa de la tradición de ellos. De ahí de Tuba tuve la dicha de trabajar también en Guinea Ecuatorial, que es el único país de África donde se habla español, en otro pueblo, en Batete, en Costa de Marfil un poquito, pero donde más trabajé fue en Togo. Tuve la dicha después de trabajar 7 años, y en Benín. En Benín también trabajé 7 años, muy lindos, hermosos, de una, yo puedo decir, una pastoral educativa muy rica, de un acompañamiento de adultos, de jóvenes. En nuestro caminar por África, las hermanas, las salesianas, hijas de María Auxiliadora, buscamos de dar oportunidades a los jóvenes. Entonces promovemos centros de formación profesional de distintos niveles, según la necesidad del joven. A veces quieren tener un oficio rápido, pues hay una opción donde pueden aprender un oficio de corta duración. Hay otros que quieren hacer estudios ya como bachillerato, pero en ámbito profesional, en ámbito técnico, o quieren simplemente después ir a la universidad. Tienen todas las opciones, hasta la alfabetización y otros cursos como la costura, la peluquería y otros que les ayudan. En este caminar, en este dar oportunidades a los jóvenes, tuve la dicha de encontrarme algunos jóvenes que no eran católicos, eran musulmanes. Me recuerdo una chica que me decía, cuando hacíamos alguna actividad religiosa y ella participaba libremente, me decía: hermana, cuando yo entro en vuestra iglesia, yo siento, pero lo siento,
el amor de Dios. Y yo no quiero irme de ese lugar. Yo hago una experiencia cada vez que entro tan fuerte que yo quisiera pasar ahí el resto del día. Para no cansarlos con la historia, esta muchacha pidió ser católica. Claro, eso fue un problemón con su familia, pero es por decir que hay propuestas que se hacen también que uno dice, ay, pero ella es musulmana, que esto y lo otro. Y Dios llega al corazón de las personas. Yo les pido que sigan orando, ofreciendo por los misioneros, para que seamos audaces, para que demos testimonio y seamos felices. Porque la felicidad, el amor, la caridad, es el evangelio que todos pueden leer. Así que si nos ven felices, si nos ven capaces de amarnos, de perdonarnos también entre nosotros, ellos se dan cuenta que el evangelio es posible vivirlo. Que tengan una buena tarde, un buen día y muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Sor Ana Victoria Olate Vargas. En la congregación todos de cariño me dicen Sor Vicky. Que tengan una linda tarde, un buen día. Hasta la próxima.